La Revolución rusa fue el proceso de lucha organizado por los trabajadores para destruir la monarquía zarista e implantar un gobierno socialista inspirado en la filosofía de Karl Marx y Federico Engels. Esta revolución fue un evento de tal envergadura que cambiaron la estructura económica, social y política. Además, tuvo repercusión a nivel internacional. La gran mayoría de los campesinos, también llamados mujiks, no tenían tierras y estaban sometidos a una relación de semi-esclavitud. Estas pésimas condiciones propiciaron numerosas revueltas. Los campesinos, agobiados por impuestos y sumidos en un gran atraso técnico y cultural, ansiaban el reparto de la tierra, que estaban en manos de la aristocracia terrateniente, llamados kulaks, la iglesia y los zares. En resumen, la riqueza solo era para pocos y las condiciones de vida del pueblo era deprimente. Durante el gobierno del zar Alejandro II, decretó la abolición de la servidumbre. Sin embargo, no mejoró las condiciones de vida de los campesinos, quienes siguieron empobreciéndose, por lo que muchos se vieron obligados a emigrar a las ciudades y buscar empleos a las industrias. En 1900 existían casi 3 millones de obreros rusos, quienes trabajaban por más de 12 horas, recibiendo sueldos irrisorios y viviendo en condiciones miserables. La industrialización se realizó en forma compulsiva, dando como resultado una concentración de capitales, de masa obrera, y las empresas estaban en manos del capital extranjero. La burguesía rusa no había alcanzado el mismo desarrollo de las demás burguesías europeas. La ausencia de sindicatos y de una legislación laboral permitía que los patrones cometieran toda clase de abusos. A pesar que Rusia era un país industrialmente atrasada y con un malestar social, mantenía aspiraciones expansionistas. Se empecinaron en mantener su predominio en el Oriente Asiático, en especial de Manchuria y Corea, rivalizando con un país que se alzaba ya como una nueva potencia. Nos referimos a Japón. Este conflicto fue desastroso para los rusos. Tras la derrota se firmó el Tratado de Portsmouth. Mientras el ejército ruso perdía con los nipones, las repercusiones económicas expandían la hambruna por todo el país. Tanto la burguesía liberal como los socialistas radicales conspiraron contra el régimen. En 1905, una multitudinaria manifestación, aproximadamente unos 100.000 rusos, se concentraron en las puertas del Palacio de Invierno del zar en Petrogrado. Esta protesta fue reprimida violentamente. Miles fueron abatidos por la Guardia Real. Esta masacre fue conocida como el Domingo Sangriento. Los socialistas radicales aprovecharon esta situación para ganarse a las masas y la pequeña burguesía liberal recrudeció sus ataques. El zar Nicolás II no tuvo otra opción que formar un parlamento muy limitado en sus atribuciones políticas, al que llamaron Duma, además de realizar una serie de reformas sociales para calmar a la población. Entre las principales causas económicas tenemos el latifundismo. Casi todas las tierras estaban en manos de la nobleza terrateniente. La gran mayoría de la población vivía en zonas rurales y tenía una baja producción y productividad, fruto del atraso técnico y de una brutal explotación por parte de los terratenientes. Economía dependiente. Los capitales ingleses y franceses controlaban las materias primas de Rusia. Había una insuficiente mano de obra industrial en un país tan extenso y poblado. Entre las principales causas políticas tenemos gobierno despótico y absolutista. El zar Nicolás II, de la dinastía Romanov, tenía poderes ilimitados e impedía toda forma de oposición a través de la represión policial. El fracaso militar, la incapacidad del gobierno y la aristocracia para hacer frente a la crisis, en especial ante las derrotas contra Japón y la Primera Guerra Mundial, provocó el debilitamiento del zarismo y la formación de los soviets, un consejo conformado por obreros, soldados y campesinos. Entre las causas sociales tenemos la gran desigualdad social. La mayoría de la población rusa estaban sometidos a condiciones de vida infrahumana y el dominio estaba controlada por una reducida aristocracia terrateniente. La explotación de los obreros, la falta de alimentos y el maltrato hacia ellos provocaron una indignación. Por tal motivo se realizaron huelgas. Se intentó reprimirlas, pero el ejército se une a la revolución y se convierte en una revuelta armada. Entre las causas ideológicas tenemos difusión del marxismo. Surgen grupos opositores que propalaban las ideas socialistas, inspirados en los escritos de Karl Marx. En 1903, el Partido Obrero Socialdemócrata se divide en mencheviques, quienes representaban a los burgueses liberales, dirigidos por Plejánov, y los bolcheviques, bajo la influencia del socialismo. Entre sus líderes destacan Lenin y Trotsky.
El ideólogo Lenin, cuyo nombre verdadero es Vladimir Ilich Ulyanov, nacido en 1870 en la ciudad rusa de Simbirsk, desde muy joven participa en diferentes actividades revolucionarias. Al terminar sus estudios se graduó de abogado en 1891. Al estallar la revolución se encontraba en Suiza, por lo que se trasladó inmediatamente a Rusia, asumiendo el liderazgo del movimiento bolchevique. Político capaz y orador destacado, estaba convencido de la justicia de su lucha y aplica las teorías socialistas de Marx y Engels a la realidad política. La Revolución de Febrero. Cuando Rusia empezó a ser derrotada por los alemanes durante la Primera Guerra Mundial, la agitación revolucionaria llegó nuevamente con gran fuerza. En febrero de 1917, el zar perdió el control del gobierno. La Duma había sobrevivido luego de ser disuelta varias veces, y fue allí donde nació un gobierno provisional que forzó la dimisión del monarca. El gobierno provisional estuvo en manos de los mencheviques, facción del Partido Socialdemócrata, partidarios de establecer en Rusia una república liberal de socialismo democrático, y estaba dirigido por Alexander Kerensky. La otra facción del mismo partido, llamado los bolcheviques, bajo el liderazgo de Lenin, de tendencias radicales, buscaban instalar un nuevo Estado basado en el socialismo. Para la gran masa, e incluso para los soldados, la ideología marxista de Lenin fue más convincente que la prédica liberal de Kerensky, a quien fue acusado de continuar la guerra y de no satisfacer las demandas sociales. El pueblo y los soldados le quitaron el apoyo, entregándoles a los bolcheviques el poder, sin saber lo que estos traían detrás. La Revolución de Octubre. El 16 de abril llegó a Petrogrado el líder y estadista Lenin y abogó por la destrucción del Estado burgués mediante la dictadura del proletariado. Los conspiradores bolcheviques habían minado el poder de los mencheviques. Lenin dio el golpe un 25 de octubre de 1917. Kerensky fue depuesto y tuvo que refugiarse a la embajada de los Estados Unidos. Una vez en el poder, Lenin empezó a desbaratar todo lo que el gobierno provisional había hecho, tildándolo de burgués, declarándose enemigo de las potencias capitalistas e iniciando las negociaciones de paz con Alemania. Estas fueron sus radicales disposiciones. Decretó la abolición de la propiedad privada, confiscándose las tierras de cultivo, las que pasaron a poder de los campesinos. Dispuso la entrega de las fábricas a los obreros, los bancos y el comercio fueron también nacionalizados. Pactó un armisticio con los imperios centrales, con Alemania y el imperio austrohúngaro, y luego firmó el Tratado Brest-Litovsk en marzo de 1918, retirándose de la Primera Guerra Mundial. Con Rusia fuera de la guerra, tras la firma de paz de Brest-Litovsk, los bolcheviques tuvieron que enfrentar la oposición de los grupos políticos rivales y la indignación de un sector de la población, quienes no admitían la pérdida de territorios como Finlandia, Polonia y Ucrania, iniciándose una guerra civil. Los opositores, contando con el apoyo de algunas potencias europeas, formaron el llamado Ejército Blanco, con la intención de derrocar el gobierno de los bolcheviques. Estos, por su parte, bajo el liderazgo de León Trotsky, formaron el llamado Ejército Rojo. Finalmente, el triunfo se dio para los bolcheviques, que contó con el apoyo de gran parte de la población, en especial de los campesinos. La victoria bolchevique había resultado más costosa de lo esperado, y Lenin era consciente del desastre financiero en el que se encontraba el país. Por esta razón, en 1921 estableció la nueva política económica, la cual buscaba fortalecer al nuevo Estado, empobrecido tras los años de la guerra. Gracias a estas disposiciones, los campesinos pobres empezaron a disponer con libertad de parcelas, mientras que los obreros tuvieron la oportunidad de organizar y gestionar las industrias. En síntesis, se buscó mejorar las condiciones de trabajo. Esta nueva política económica emprendida por Lenin tuvo excelentes resultados. Un ejemplo claro es que entre 1921 y 1926 la producción agrícola e industrial creció un poco más del 100%. En 1922 se fundó oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, compuesta en un principio por las siguientes repúblicas federales: Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia. Posteriormente se unieron a ellas Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán. Al año siguiente se aprobó la nueva Constitución, la cual le otorgó a la Unión la administración de la política exterior, la planificación económica, la defensa y la asistencia social. Por otro lado, estableció que las repúblicas tenían la facultad de separarse de la Unión. En enero de 1924 murió Lenin. La lucha por sucederlo puso en evidencia los conflictos internos que existían en el seno del partido. Dos eran los líderes que se disputaban el lugar dejado por Lenin: León Trotsky y Joseph Stalin.
El primero era partidario de la revolución permanente, es decir, extender la revolución a otras partes del mundo, mientras que el segundo pensaba que primero había que consolidar el socialismo en la Unión Soviética. Esta polémica se hizo irreconciliable y terminó con el destierro de Trotsky y el protagonismo de Stalin, quien se hizo del poder absoluto en 1929. De esta manera se inicia una etapa que ha sido bautizada con el nombre de estalinismo, que durante 25 años la política e ideología de la Unión Soviética estaría a cargo de este hombre. Stalin instauró un régimen dictatorial que suprimió todo tipo de oposición a través de una serie de sangrientas purgas. Sin embargo, se le reconoce haber convertido a la Unión Soviética en una de las principales potencias del mundo, a través de un conjunto de reformas como los planes quinquenales, que llevaron a la Unión Soviética a lograr su industrialización y a convertirse en una potencia militar.